En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, 15 de julio de 2025. El título de la prédica se llama Un encuentro con Dios. Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, gracias Señor por este día y por cada día de nuestra vida, Señor. Gracias Señor, estamos reunidos en tu nombre. Te pedimos Señor que seas tú hablando a tu pueblo, que no tomes al hombre, sino por el contrario, solamente un vaso. Y haz tu perfecta voluntad de acuerdo a tu propósito, Padre. Bendito Padre, gracias por la vida de mis hermanos, sus familias, y este tiempo lo entregamos en tus manos, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Hoy 15 de julio de 2025, un encuentro con Dios se llama el título. En el libro de Génesis, acá, algún momento, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, es cuando el Señor se le aparece. Cuando Abraham está en el Sinar de Mamre, estaba sentado debajo de un árbol, ¿no? Voy a leer el texto. Dice. Esta es la historia que dijo Dios se apareció a Abraham cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, en su tienda de campaña. De pronto levantó y la vista vio 3 hombres cerca de donde él estaba y enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto y le dijo, Señor, estoy para servirle, si creen que merezco su visita. No se vayan, quédense aquí un rato. Bueno, creo que estoy leyendo otra versión, disculpen. Voy a leer esta versión mejor. Esta, sí, esta lo entiendo mejor. Disculpen ya, bueno. El Señor se le apareció en el Sinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó sus ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta a la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traigan ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que los alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa y en la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina y amáselas y haz tortas de pan. Como también Abraham a la vacada y tomó de un becerro tierno y bueno y se lo dio a su criado y se apresuró a prepararlo y tomó también cuajada leche y becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol mientras comía. Esta es una visita que el Señor le hace. Bueno, ya esa parte, ya el pastor en algún momento lo explicó sobre la teofanía, ¿no? Dios se le aparece junto con 2 ángeles, es donde entiende, y este suceso es bien peculiar porque sucede después del hecho de Isaac, ¿no? Después que ya habían sido hasta circuncidado Abraham, y digo Isaac y Ismael. Después de este episodio en el cual un día muy caluroso había salido Abraham y se había sentado afuera, debajo del árbol, un árbol muy frondoso que es el Sinar, y estaba ahí. ¿Qué estaba pensando? No podemos saber, la Biblia no lo dice, pero definitivamente cuando una persona sale y está sentado en un árbol, en un sitio muy caluroso, está disfrutando, está simplemente meditando, está reposando. Es más, ni siquiera Abraham sabía de que el Señor se le iba a aparecer y le iba a hacer una visita. Por eso es que sale sorprendido y simplemente se postra delante. Y le dicen que no se pase de largo y les invita a comer y se ponen y se sientan a conversar justamente en la falda del árbol y estaban ahí. Es como el Señor mismo, ese es quien se presenta y, por así decirlo, promueve esta visita del cual ni siquiera Abraham esperaba que pasara. Si hay algo bien peculiar es que cuando el Señor se va a hacer presente en algún episodio muy importante donde va a haber un punto de quiebre en la vida de alguien, no es algo que lo promueve alguien, no es algo
que haces cosas para que puedas llevar a que suceda tal cosa. No, sino por el contrario, es algo que nace del Señor en su plena soberanía y propósito, y Dios determina en qué momento preciso y exacto y perfecto llega a suceder. Ahí vemos en pantalla, ese es un Sinar, debajo de un árbol frondoso, y estaba disfrutando del calor, y ahí estaba reposando, y ahí es donde se sentó y estaba comiendo. No precisamente ese árbol, pero esa es la figura. Entonces, fue en un suceso como esto en el cual el Señor se le aparece. Pero después que había pasado un episodio en el cual vemos lo anterior, que había tomado a Agar, había tenido un hijo y no era el hijo de la promesa, y entonces todo un bolondrón en el cual Abraham no debió de haber hecho, pero después de un episodio en el cual ya está tranquilo y está reposado, disfrutando del sol en este momento, y es donde el Señor decide hacerle una visita a Abraham y darle la promesa del hijo, y de donde venía su simiente y iba a tener descendencia, la promesa de Isaac. Es Dios mismo quien busca esa situación. Dios mismo ve el momento perfecto y exacto en el cual tiene que suceder. No es algo que alguien se propone para que suceda tal cosa de esa manera, sino es que Dios es el quien incentiva a que sea esto. Podemos ver acá en el libro también, a ver, vamos a ver cuando el Señor, en Génesis, estoy en Génesis 18, pero es 28, Jacob. Cuando el Señor dice que Jacob salió de Beersheba y tomó camino a Harán. Luego llegó a cierto lugar, allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en ese lugar y se acostó a dormir. Y ahí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra, que llegaba al cielo, y por el cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veían que el Señor estaba de pie junto a él, y él decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán en el norte al sur, en el este y el oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y tus descendencias. Yo estoy contigo y voy a cuidarte donde quiera que vayas. Esto sucede en un episodio después de que Jacob ha huido de su hermano, porque su hermano lo quiere asesinar. También es que el Señor le visita en sueños a Jacob en Betel, y no es algo que el cual Jacob había promovido para que suceda un encuentro con el Señor, sino es el que el Señor mismo hace que suceda esto, y que él mismo se le aparezca y le hable en sueños en el momento exacto que tenía que suceder. Vale decir de que realmente hay un encuentro que uno tiene con el Señor, pero es un momento en el cual el Señor va a determinar cuál es el momento exacto y preciso en el cual tiene que pasar. Y por lo general, y parece que fuera la regla, es de que es Dios quien visita, no es el hombre que promueve tener un encuentro, sino es que en Dios, así como el Señor también es quien escoge a sus hijos, y no es que nosotros le hayamos escogido primero, sino que Él nos escogió y nos amó primero. Primero es Dios quien se acerca, no es el hombre. En este episodio en el cual está recostado sobre una piedra, esa era la almohada en el cual dispuso para recostar su cabeza mientras dormía Jacob. Es el único reposo duro que pudo tener, por así decirlo, más suave, porque lo que el anterior le había pasado exactamente es el huir de la presencia de su hermano que lo quería asesinar. O sea, en un momento bastante complicado y difícil de su vida, llega el momento exacto en el cual decide el Señor hablarle a Jacob. Y es en este momento, a través de este sueño. Y él entendió. Bueno, ahí tiene que ver bastante con la simiente, ¿no? Ahora, para ilustrar más, podemos ver en el libro de Hechos también un episodio en el cual ya en el Nuevo Testamento el Señor se le aparece a Pablo. Vamos a ver. En Hechos capítulo 9, ¿no dice? Y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor,
Fue al sumo sacerdote y pidió, le dé cartas para las sinagogas de Damasco para que así hallase a algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajera presos a Jerusalén. Bueno, se iba a perseguir cristiano. Y yendo por él en el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente se acercó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Miren esta frase que llama la atención, que dice, dura cosa te es de dar de coces contra el aguijón. Saulo, en ese momento, cae de pies y reconoce, no sé quién eres, Señor. Su expresión espontánea de ese momento es, ¿quién eres, Señor? Reconoce que es el Señor. Pero la respuesta del Señor es, automáticamente le dice, dura cosa te es de dar de coces contra el aguijón. ¿Qué quiso decir exactamente con aquello? Primero, es que también en este momento es el Señor quien, a Saulo, quien se presenta a él. Saulo no estaba buscando tener un encuentro con Dios, por el contrario, él estaba buscando meter presos a los que seguían el camino, tanto mujeres como hombres. Él buscaba ponerlos en prisión porque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque era fariseo. Pero la expresión de dura cosa te es de dar de cosas contra el aguijón, eh, es cuando ¿cómo se llama? El que comienza a arar en el campo para poder hacer ese sembrío, a la hora que hacen el surco, adelante va un buey, ¿no? Y en el buey, atrás está ya se me fue en la mente, ya, bueno, está ¿cómo se llama? Bueno, ya, bueno, está el que está arando, y para que vaya adelante y el buey no se vaya para los costados y esté en una línea recta, entonces él tiene una varilla que tiene una punta. Esto le llaman coces y esto tiene una punta en el cual hace para que le hinca al buey, para que siga adelante y el buey por inercia lo que hace es patear justamente contra esta punta que es este palo en el cual va golpeando y se va hincando y se va haciendo daño a sí mismo tratando de zafarse de aquello. Ese es el coces contra el aguijón, contra esa punta que el buey mismo va golpeando y va dando sin darse cuenta por instinto y por reflejo que lo hace para que quiera quitárselo, pero no puede evitarlo, en el cual le sigue hincando y lo sigue haciendo. Pareciera que es un acto de terquedad. Bueno, en el caso del animal lo hace por una cosa por instinto, pero en el caso, cuando esto el Señor se lo está diciendo a Pablo, es que pareciera que en el caso de Pablo esto fuera algo reiterativo, ¿no? Porque no es dar de coces, sino de coces, ¿no? Si es algo en plural. Entonces, es como, bueno, no está escrito textualmente en la Biblia, pero esta es una opinión personal mía, que ya el Señor pareciera que ya le estuvo hablando de alguna forma, llevándola a Pablo a tal situación para que realmente llegara a este punto. O sea, no pareciera que fuera el primer episodio, pero sí el episodio concluyente en el cual el Señor se muestra a Pablo y Pablo en este momento realmente es donde tiene la conversión. Es como cuando el Señor habla constantemente en algo, en una situación, en otra situación y así, pero en un momento determinado no lo escuchas, algo así como Jonás, ¿no? El Señor le llamaba y él no quería hacer la voluntad, que no, y entre tanta insistencia termina haciendo lo que el Señor le había mandado hacer. Es algo similar a esto. Entonces termina haciendo la voluntad del Señor, pero después de tanta insistencia y de terquedad de no querer hacer la voluntad del profeta Jonás. De la misma forma en la cual el Señor le estaba llamando a Pablo, dura cosa te es de darle cosas contra el aguijón, porque al final, al fin y al cabo, el que patea contra el aguijón es el que se hace daño. La necedad y la terquedad de poder estar enfrentándose a algo superior en el cual Pablo no podía, era justamente con el Señor. Y era el Señor de aquellos de quien Pablo estaba persiguiendo.
En pocas palabras es que Pablo se estaba resistiendo a lo que el Señor le estaba llamando, hasta el momento en el cual realmente él llega a este punto en el cual se convierte. Y de aquí es un punto de quiebre para la vida de Pablo, en el cual de ser un perseguidor pasó a ser un perseguido. Y esta es una situación en la cual Pablo no lo provocó, sino es el Señor quien hizo que suceda estas cosas. Es el Señor que va al encuentro y se encuentra. Es más, cuando en el caso del hermano Branham también, cuando era niño y ese torbellino, él no buscó que venga el torbellino se le apareció y tuvo miedo de niño. Es el Señor que va al encuentro. Y cuando una persona llega a tal punto de tal encuentro con el Señor, bueno, la vida cambia. Pablo cambió totalmente. Después que Dios le dio la promesa a Abraham, las cosas cambiaron. Aún así, las fallas que tuvo Abraham, pero y todo eso, él creyó al Señor y que de él iba a salir una descendencia. Entonces, hay un cambio que llega a suceder en el creyente, pero es una situación en la cual, si bien es cierto, uno no lo provoca, si no es el Señor que lo provoca, pero sí pareciera que hay un patrón en común de todos. Todos estaban en una situación muy extrema de su vida, sea cual sea. Y en esa situación es justamente donde el Señor encontró el momento exacto en el cual decidió encontrarse. En algunos casos no. Por ejemplo, en el caso de Samuel, el Señor lo llama a Samuel cuando estaba sirviendo, apoyando a Samuel a Elí. Todavía era un joven. Y es más, Samuel no reconocía la voz de Dios. Pensaba que le estaba llamando Elí. Le llamó primera vez y pensaba que era Elí y le dijo que no le llamó la segunda vez también. Y entonces ahí es donde Elí ya por discernimiento dice, si es que el Señor estaba hablando, le dice, aquí vamos a ver. Vamos acá, dijo, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí, y corriendo luego Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, y se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se había sido revelada. Pero Jehová pues llamó tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamara, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye, y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Vemos aquí en el caso de Elí, quien le da el consejo y por discernimiento entiende que era el Señor que le estaba llamando, aún siendo predestinado para ser Samuel, no tenía la experiencia sobre cómo escuchar la voz de Dios, aunque el Señor le estaba hablando, ¿no? Dos veces y en la tercera. O sea, y fíjense acá un detalle bien particular, porque miren, dice que tres veces habló, pero las tres veces habló Elí, Samuel no respondió, heme aquí al Señor. Si no en la tercera es donde el consejo le da a Elí, el consejo le da para una siguiente vez, y la siguiente vez que le hablaría el Señor ya no sería la tercera, tendría que ser la cuarta, ¿no? Porque en la tercera no respondió. Pero entendemos que en el cual entonces el Señor habla a Samuel y por el consejo de Elí entiende que es el Señor quien está hablando. Y otra vez encontramos que es el Señor quien busca y quien llama. Ahora, entonces en todo esto, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en particular? Que si bien es cierto que nosotros, porque no está en voluntad de nosotros, eso está en la perfecta voluntad de Dios, quien decide tener un encuentro con uno, entonces se escapa a nuestras manos, porque la gracia es exactamente eso. La gracia se te escapa de tus manos porque es algo que no lo obtienes por ninguna fuerza, no lo obtienes por ningún logro, no lo obtienes porque eres bueno, porque le caes bien o tal cosa. Algo que lo obtienes simplemente porque nace de a quien que te lo brinda, que es el Señor. Entonces, de la misma forma, cuando el Señor decide tener un encuentro
con sus hijos, en el cual llegar a un punto de quiebre en el cual cambie radicalmente su vida, es porque el Señor decide cuándo es el momento y cuando llega a pasar aquello, es el momento exacto y preciso. ¿Por qué? Porque su voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y los tiempos del Señor son perfectos. Entonces era perfecto que esto pase a Abraham cuando ya Abraham, su cuerpo estaba, como dice la Escritura, ya casi muerto. Pues sí, para ser rejuvenecido y tenga el hijo. Pero era el momento exacto que Dios consideró que era el momento perfecto para que suceda. Y era necesario en el cual también le pase lo mismo a Jacob, después que es perseguido por su hermano, amenazado de muerte, cual sicario que quiere matar a alguien. Exactamente. Es en ese momento extremo en el cual después, y donde solamente tenía que recostar su cabeza sobre una piedra, es el momento que el Señor decide hablarle a Jacob. Y Jacob reconoce, porque hay una simiente predestinada, hay una simiente que capta cuando el Señor, porque hay algo dentro de esta persona, solamente necesita, hermanos, si tú ves en un bosque inmenso donde se siembra un montón de semillas y tiran, caen, las aves llevan y llevan semillas de un sitio a otro sitio, y entonces, pero hay una semilla que realmente proviene de Dios, una simiente que está ahí en medio de todo ese mundo, hay una simiente verdadera y está depositado en el lugar perfecto donde tiene que caer y donde tiene que crecer. De la misma forma en que el Señor es quien decide el momento exacto en el cual hace una visita a uno de sus hijos para que tenga un encuentro con Dios. Y el único, por así decirlo, patrón en común que tienen era de que realmente todos estaban en una situación bastante extrema de sus vidas. En el caso de Abraham, estaba tranquilo ya, estaba sentado, estaba disfrutando del sol bajo un árbol. Debe ser muy agradable eso, ¿no? Bajo un árbol muy frondoso en el cual te hacía sombra y el Señor decide visitarlo y tener un encuentro con él y le da la promesa. Cuando está Jacob descansando después de una jornada larga, él decide recostarse y en ese momento el Señor le habla. Samuel estaba acostado, estaba durmiendo y el Señor decide hablarle ahí. En algunos casos fue audible, en el otro el Señor mismo se presenta con Abraham y en el caso de Jacob a través de sueños y en el caso de Pablo, el mismo con la voz que escuchó, Saulo, Saulo, porque me persigue. Hay algo en el cual, si bien es cierto, se escapa a nuestras manos, eh, provocar aquello, porque es el Señor quien provoca esta situación, lo que sí no se escapa a nuestras manos y está en nosotros es el tener el deseo de tener un encuentro con el Señor. Porque si hay algo bien particular para el creyente en este contexto del nuevo pacto, del cual no había en el antiguo pacto, es que exactamente que la escritura en hebreo menciona de que realmente que ahora nosotros tenemos un acceso directo de poder entrar al lugar santísimo, ya no una vez al año. Si bien es cierto, este tipo de encuentro muy particular que el Señor ha tenido con sus siervos, en algunos profetas y esto, que ha sucedido con ellos, no quita el hecho de que el creyente puede tener un encuentro con Dios en el lugar santísimo, dentro de sus aposentos. Porque cuando estás delante de Él, te estás encontrando con Él. Si es que alguien llega a tener un encuentro de esta magnitud como lo tuvieron Abraham, Jacob, Pablo, amén, perfecto, gloria a Dios si es que alguien lo tiene de esa manera. Pero si en el caso no es así, sí puedes tenerlo a través de acercarte, entra a tus aposentos.
Y Dios, que está en lo secreto, te recompensará en público. Esto sí está en la disposición de cada creyente. Esto sí está a la mano de nosotros. Porque si el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, ahora podemos entrar pues los 365 días más el año bisiesto. Siempre. Esa disposición se la ha dejado a la voluntad y albedrío de uno quien quiere hacerlo. Ahora, y si es que es el caso en el cual Dios en su plena soberanía decide tener un encuentro con alguno en el cual, como lo tuvieron Jacob o Abraham o Pablo, gloria a Dios, porque realmente esto sí termina haciendo un antes y un después de algo. Saulo fue cambiado por Pablo, su nombre, y pasó de ser un perseguidor a un perseguido él. Y dejó de dar coces contra el aguijón. Terminó rindiéndose a un poder superior, del cual él no podía contra aquello. Aún creyendo que él, siendo fariseo, estaba haciendo lo correcto, no estaba haciendo lo correcto. Solamente necesitó esta expresión, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae postrado y reconoce automáticamente. Había simiente predestinada en Pablo para que pueda reaccionar. Esa simiente que viene de Dios, esa reacciona y tiene conexión. Y es la que responde. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos tendría que competir a nosotros? Que no es una obra para, como para quien quiere lograr algo por mérito propio, pero sí es algo que tenemos, como se mencionó hace un momento, el acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, la tenemos a la mano. Tenemos un canal abierto hace 2000 años para poder hacerlo. Este encuentro, sí o uno lo puede provocar de acuerdo a la voluntad que quiere ejercer. Hijo mío, dame tu voluntad, dice el Señor. O rinde tu voluntad. Rinde la voluntad tuya a querer buscar al Señor. Porque esto lo puedes hacer y tienes la disposición. Tienes el carta abierta. Carta abierta a poder acceder a aquello. Y si es que alguien no busca accederlo, pues no sabe lo que se está perdiendo. Porque es muy probable y casi probable quien que más se sumerge en aquello termine diciendo lo que el rey David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es como un lugar donde no se puede comparar ni siquiera el tiempo, que no se sujeta al tiempo simplemente de estar ahí. Al fin y al cabo creo que eso es lo más importante, ¿no? Estar ahí, estar en su presencia. Esto sí lo podemos hacer. Esto está de acuerdo a lo que cada uno quiere desear y hacer. Siempre en cuando tenga el deseo. Y si no lo tiene el deseo, pues puede pedirlo, porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Entonces no hay excusa alguna para no hacerlo. No hay excusa alguna para no hacerlo. Es más, tienes todas las cosas para poder hacerlo. Y el no hacerlo sería dejadez de cada uno. Para concluir, hermanos, un encuentro con el Señor viene de parte del Señor. Y si alguien desea eso y el Señor está en su perfecta voluntad que sea así, gloria a Dios. Amén por aquello. Dos, el encuentro por buscar y entrar
al lugar santísimo por el acceso de la sangre de Cristo, por el velo rasgado, eso podemos hacerlo. Eso está en perfecta voluntad de Dios que lo hagamos. Y si lo hacemos, estamos alineados con su voluntad de Él directamente, porque esa también es la voluntad de Él. Y si la tenemos, es como si fuera una misma voluntad, una sola. Hermanos, que el Señor los bendiga.